día y desarrollar algunos temas nuevos. Este primer video tiene el siguiente temario. En primer lugar, que es el sonido, respecto del cual nosotros ya dijimos unas cuantas cosas. Es un movimiento periódico, vibraciones y oscilaciones, oscilatorio rectilíneo, es decir, nos importa estudiar las oscilaciones en tanto las vibraciones son un tipo de oscilaciones y las vibraciones son las que producen la onda sonora que estimula en nosotros la percepción de sonido. Y vamos a ver el movimiento oscilatorio rectilíneo, el movimiento oscilatorio curvilíneo y finalmente, para terminar esta clase primera, el movimiento armónico simple. Sonido. Bueno, el sonido es una sensación, dijimos la vez pasada, que se genera en el oído cuando recibe a través de un medio transmisor cierto tipo de estímulos llamados ondas sonoras. Sin embargo, existen ciertos sonidos que mismo cualquier persona con oído normal puede oírlo en una situación de silencio, a la noche tarde, por ejemplo. Estos sonidos se llaman acúfenos y son oídos aunque no haya ningún tipo de estímulo exterior y tampoco se sabe muy bien qué los origina. Las ondas sonoras, por otro lado, hay que definirlas con precisión, son perturbaciones introducidas en el medio por un cuerpo vibrante llamado cuerpo sonoro. Es decir, el cuerpo sonoro al vibrar comprime y al mismo tiempo descomprime, es decir, hace entrar en un estado de rarefacción a el medio, a las partículas, las moléculas del medio, y estos es lo que se llama onda sonora. En condiciones normales, para que haya sonido, entonces tiene que existir un cuerpo sonoro, un medio transmisor, que ya vimos que puede ser tanto el aire como el agua o una pared, y un sujeto receptor. El sujeto receptor, insisto en esto, de si nosotros tenemos un sistema nervioso que crea en nuestra percepción imágenes. Pueden ser imágenes auditivas, pueden ser imágenes visuales, imágenes táctiles, incluso estas imágenes pueden ser imaginarias, es decir, uno puede cerrar los ojos y tener ciertas imágenes creadas por uno mismo. En el esquema, esto es importante, en el esquema que estoy acá mostrando, solo se considera un único sujeto receptor. Sin embargo, las ondas sonoras son esféricas y se propagan en todas direcciones. Es decir, que en la medida en que hay una cantidad de personas o de perros o de vacas, en fin, organismos que tengan oídos, van a escuchar lo que está generado por ese cuerpo sonoro, porque las ondas sonoras son esféricas y por lo tanto se propagan en todas direcciones. Bueno, acá estamos ya entrando en una cuestión más técnica y es importante tener estas cuestiones claras. En primer lugar, vamos a definir qué es un movimiento periódico. Un movimiento periódico es el que realiza un móvil cuando pasa por los mismos puntos e intervalos iguales de tiempo con idénticos sentidos y velocidades. Fíjense que está en bastardilla la palabra móvil, la frase intervalos iguales de tiempo. Esto es muy importante. Es decir, pasa por los mismos puntos a intervalos iguales de tiempo, iguales, con idénticos sentidos y velocidades. El tiempo transcurrido entre dos pasajes consecutivos del móvil por esta misma posición se llama período. Y se indica con la letra T por tiempo. La letra T nos hace evocar tiempo, que es el tiempo que tarda en completarse un movimiento periódico. Va de suyo que los movimientos periódicos son movimientos repetitivos. Un ejemplo de movimiento periódico es la revolución de un planeta alrededor del Sol.
y se llama fase. Con fase vamos a tener posiblemente algunos problemas, vamos definiéndola desde ahora, aunque tal vez no es ahora el momento en que nos vamos a ver los efectos de la fase en términos de las ondas sonoras, pero se llama fase de un movimiento periódico al tiempo transcurrido desde el instante t0, un instante arbitrario que uno puede determinar, bueno, este es el origen de los tiempos, es el punto desde el cual yo empiezo a contar el tiempo, hasta el instante considerado t1. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde este primer instante al instante t1. Eso se llama fase, es un tiempo. Movimientos oscilatorios. Otro tipo de movimiento periódico son los movimientos oscilatorios. Se llama movimiento oscilatorio u oscilación al movimiento de vaivén, en un sentido y en el sentido contrario, como es el movimiento de la hamaca. Y este movimiento de vaivén, esto es muy importante también tenerlo en cuenta, lo realiza el móvil en torno a una posición de equilibrio o reposo. Es decir, no son cosas diferentes, es lo mismo. Llamamos posición, lo podemos llamar posición de equilibrio, lo podemos llamar posición de reposo. Por su parte, el cuerpo sonoro, ya lo dijimos repetidas veces, es un cuerpo vibrante y se define a las vibraciones como oscilaciones de periodo pequeño. Entonces nosotros vamos a hablar de oscilaciones como una introducción, como un marco al estudio de las vibraciones. Hay oscilaciones que se realizan sobre trayectorias rectilíneas y oscilaciones que se realizan sobre trayectorias curvilíneas. Entonces nosotros tenemos acá el movimiento oscilatorio rectilíneo. ¿Cómo ocurre este movimiento oscilatorio rectilíneo? Bueno, tenemos un resorte. A este resorte nosotros le agregamos una pesa. Hay una pesa que está colgando del resorte, pero en la medida en que nosotros no accionemos, va a estar en su posición de reposo, estirando algo el resorte, porque es una pesa, pero es una posición de reposo. Y esta posición de reposo la vamos a llamar punto cero. Si nosotros estiramos hacia abajo el resorte, tiramos de la pesa hacia abajo, lo llevamos a la posición Q1, lo llevamos a la posición Q1 como estoy mostrando acá con el mouse. Al soltar el resorte, por su elasticidad que le es propia, el resorte pasa por el punto cero y continúa hasta el punto Q2. Es decir, que en función de la elasticidad del resorte, él no se queda al estirarlo ni en Q1 ni en 0, sino que en función de su elasticidad pasa al punto Q2. Si esta elasticidad fuera perfecta, es decir, si no hubiera ningún tipo de pérdida de energía, por los motivos que fuesen, la pesa, el móvil, pasaría entonces de Q1 a Q2, de Q2 a Q1, de Q1 a Q2, de Q2 a Q1 de manera interminable, lo cual no ocurre en la realidad, ¿no es cierto? En realidad el movimiento se va atenuando gradualmente hasta que finalmente el móvil se detiene. Pero podemos nosotros considerar idealmente que no hay ningún tipo de pérdida en el pasaje de Q1 a Q2 ni en el pasaje de Q2 a Q1. El movimiento que realiza la pesa yendo de Q1 a Q2 y de Q2 a Q1 se llama ciclo. Y el tiempo que tarda la pesa en realizar este ciclo de Q1 a Q2 y volver de Q2 a Q1 para volver a empezar, ese tiempo que tarda, repito, Q1 a Q2 y Q2 a Q1, es lo que conocemos como periodo en un movimiento oscilatorio.
Veamos a lo siguiente. Se llama elongación a la distancia que hay en un instante dado entre el móvil y su posición de equilibrio. En un instante dado. Es decir, si yo considero que está acá en un determinado momento el móvil, bueno, esta será su elongación en este instante. Si yo considero que está acá el móvil, bueno, esta será su ubicación en algún otro instante. Eso es lo que conocemos como elongación. Se llama por su parte amplitud a la máxima elongación. En el ejemplo del resorte de la diapositiva anterior, la amplitud va a ser tanto OQ1 como OQ2. Es decir, no es esto la amplitud, no es la distancia de Q1 a Q2, sino la máxima elongación, es decir, la máxima distancia desde el punto de equilibrio, Por lo tanto, la amplitud será, como dicen en la diapositiva, será, y que es equivalente, la distancia que hay de O a Q2 o la distancia que hay de O a Q1. El movimiento realizado por el móvil al cumplir consecutivamente los recorridos Q1, Q2, Q2, Q1, ya lo acabamos de decir, para volver a empezar, constituye una oscilación doble habitualmente llamada ciclo. Y también corresponde llamar ciclo, si nos volvemos al primer ejemplo, a cada revolución que un planeta realiza alrededor del Sol. La duración de un ciclo es de un periodo T. Llamamos frecuencia de un movimiento periódico dado a la cantidad de ciclos que realiza por segundo. La unidad de frecuencia es el Hertz, en homenaje a un físico que estudió el tema del sonido. Y Hertz quiere decir ciclo por segundo y se abrevia HZ. También puede aparecer la indicación de Hertz como unidad con la sigla CPS por ciclo por segundo, que en inglés es cycle per second, o sea, no cambia la sigla. La frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Es decir, ustedes piensen que en el caso de la pesa, supongamos que yo tengo que mi periodo, es decir, lo que tarda en realizarse el movimiento, que mi periodo sea de una décima de segundo. Realiza ese movimiento, el ciclo, completa el ciclo, una décima de segundo. Ese es el periodo. Por lo tanto, su frecuencia va a ser de 10 ciclos por segundo. Ahora, si en vez de realizar su ciclo en una décima de segundo, lo realizara en 2 décimas de segundo, si fuera más lento el movimiento, solamente va a poder realizar, si son 2 décimas de segundo, solamente va a poder realizar, completar 5 ciclos en un segundo. Entonces su frecuencia va a ser de 5 ciclos por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que aumentó el periodo, antes era una décima, ahora es 2 décimas, y disminuyó la frecuencia, antes era 10 ciclos por segundo, ahora son 5 ciclos por segundo. Es decir, son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que en la misma medida que va a aumentar, que puede aumentar el periodo o disminuir, va a aumentar o disminuir la frecuencia. Y esto se indica con la expresión matemática F igual a 1 sobre T. Acá tenemos algo muy similar, que es similar en cuanto a lo que podemos decir al respecto, es el movimiento oscilatorio curvilíneo. Acá el móvil realiza un movimiento, como ven, curvo, y sin embargo la elongación se cuenta en términos de la recta perpendicular digamos, al piso, en realidad en la posición de equilibrio, y esa amplitud va a estar dada o la elongación, mejor dicho, por la distancia que hay y que está marcada acá por la línea cortada. Bueno,
Ahora vamos a ver un tema complejo, pese a que diga que el más sencillo de los movimientos oscilantes se llama movimiento armónico simple. Tanto las oscilaciones del péndulo como las de la pesa adosada a un resorte obedecen a la ley del movimiento armónico simple. Cuando un móvil recorre una circunferencia con velocidad uniforme, es decir, piensa en una circunferencia y hay un punto que se está moviendo a lo largo de esa circunferencia. Su proyección sobre cualquiera de los diámetros de dicha circunferencia realiza un movimiento armónico simple. Se llama proyección de un punto sobre una recta al pie de la perpendicular trazada desde el punto de la recta. Bueno, esto puede parecer bastante abstruso y vamos a tratar de explicarlo. Acá tenemos graficado lo que ocurre cuando alrededor de una circunferencia y en sentido contrario al de las agujas del reloj se mueve el punto P. Esto no es exactamente una circunferencia porque, bueno, modifiqué un poquito el formato de la foto y me quedó una elipse. Bien, entonces, a medida que el punto P se mueve por la circunferencia en el sentido contrario al de las hojas del reloj, se va trazando su proyección sobre el diámetro Q1, Q2. Entonces, la proyección vamos a llamar Q a esta proyección del punto P. A medida que el punto P se mueve, también se mueve a lo largo del diámetro Q1, Q2, el punto Q. Es decir, el punto Q va a realizar un movimiento oscilatorio rectilíneo. Acá tenemos a la derecha de la circunferencia graficado en un par de ejes de coordenadas qué es lo que ocurre con el movimiento del punto Q, es decir, qué es lo que ocurre con la proyección del punto P a medida que pasa el tiempo. En todo par de ejes de coordenadas es muy importante determinar qué es lo que representa cada uno de los ejes. En este caso, el eje de las X está representando el tiempo, o dicho de otra manera, represento el tiempo en el eje de las X, y en el eje de las Y represento la evolución del punto Q a medida que P se mueve. Vemos cómo en un sexto del periodo el punto P o el punto Q llega a esta posición que es el máximo alejamiento del punto de vista del punto Q de 0, del punto 0, es decir, el centro de la circunferencia. A medida que se sigue desplazando el punto P, el punto Q empieza a verse reducido, empieza a disminuir, hasta que, llegado a este punto, el punto P, el valor o la distancia entre 0 y Q es igual a 0. Sigue la evolución del punto P y ahora se va a proyectar del lado negativo del diámetro, es decir, en otro de los radios, y esto se grafica, por lo tanto, con valores negativos para I. Fíjense, por ejemplo, que cuando lleguemos acá, el punto P va a haber hecho la mitad de su recorrido alrededor de la circunferencia. Y eso podemos verlo si seguimos esta línea de guiones punteada. Si la seguimos, vemos que efectivamente esta es la posición a la que, digamos, se encuentra Q cuando pasa la mitad del periodo, T sobre 2. Lo que estamos graficando acá entonces es un ciclo con un periodo T empezando desde la posición P. Así que bueno, esto es lo que constituye un movimiento armónico simple y nos está introduciendo a un modo de representación
que se llama representación en el dominio temporal. Bueno, vamos a hablar más de esto en clases futuras y nos vemos entonces en el directo del miércoles que viene.